para mí estar aquí es un reto, además de un gusto. Y digo un reto porque me siento como cachirul, porque pues soy más médico que químico y estoy entre muchos químicos. Entonces, escuchándolos previamente, decía, ahora me toca a mí hablar desde la otra parte. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros retos. El segundo reto es que me acabo de enterar que tengo 20 minutos en lugar de 30 minutos. Soy muy verborreica, entonces me muevo mucho, entonces van a ver que voy y vengo, voy y vengo. Bueno, no sé quién va a pasar las... Sí, claro. Es que yo me oigo mucho porque aquí tengo la... ¿Sí? Ok, la que sigue, por favor. Creo que está como cortada la charla, pero bueno. Mi declaración de no conflicto de interés con la industria farmacéutica, van a ver que muchas de las cosas que estoy poniendo aquí son basadas en experiencia propia y también van a ver que tengo las fotos de algunos pacientes con los cuales contamos con la autorización para su reproducción con fines académicos. La siguiente, por favor. Nos vamos a ir súper rápido en estos objetivos, vamos a ver algunas definiciones. Afortunadamente, los que me precedieron ya hicieron un chorrísimo de definiciones, entonces eso me va a ahorrar tiempo. La que sigue. ¿Sí? Ok, no le voy a enseñar el Padre Nuestro al cura, entonces ustedes ya saben perfectamente lo que son las fórmulas magistrales. Este documento que les muestro aquí, esta definición viene en ese documento, lo encontré hace poquito, y habla, es pura fórmula magistral enfocada a cuidado paliativo. Está gratis en el internet por si a alguien le interesa. ¿A qué sigue? Chicos, me van a dar otros minutos, porque no sé. Bueno, yo soy paliativista pediatra, pero entonces, ¿qué hacemos en cuidado paliativo pediátrico? La definición por parte de la OMS y algunas otras asociaciones que vemos niños de cuidados paliativos dice que es el cuidado activo de cuerpo, mente y espíritu de un niño cuando se diagnostica una enfermedad que potencialmente lo puede llevar a la muerte. Y también abraza a la familia. Y no solamente es si el niño deja de recibir tratamiento desde la forma curativa, podemos ir de manera conjunta. Entonces, si se fijan, lo interesante de esto, no estamos hablando de fases finales de enfermedad, sino desde el momento del diagnóstico. Entonces, habrá niños que podrán vivir, sí, a lo mejor 1, 2, 3 minutos, o 1, 2 o 3 años, o 1, 2 o 3 décadas. ¿Sí? En cuanto a la legislación, ¿qué dice la legislación mexicana de cuidados paliativos? Bueno, afortunadamente me ha tocado trabajar en prácticamente todas, excepto en la del 23. Desde que fue un proyecto de ley, en el 2009 se aprueba ya lo que es el alivio al dolor y los cuidados paliativos en la Ley General de Salud. Pero en el 2016, después de estar dando mucha lata, decíamos, tiene que haber un anexo específico para niños, porque antes se hablaban que los cuidados paliativos solamente eran para la fase final de la enfermedad. Y en ese anexo se pueden brindar los cuidados paliativos desde antes de nacer. Si a un bebé se detecta que tiene una enfermedad que lo puede llevar a la muerte a la semana 16 de gestación, como al 4º mes, desde ese momento podemos intervenir los paliativistas. Y bueno, en el 2022 se creó la Guía de Manejo Integral para Cuidados Paliativos del Paciente Pediátrico y ahí viene mucha cuestión de lo que es la farmacología. Entonces, ya en México podemos prevenir, curar, rehabilitar y paliar a los pacientes. Bueno, no se alcanza a ver muy bien. Dale otro clic, por favor. Parte de la atención paliativa, en la parte superior dice todo lo que es la terapéutica médica, ¿sí? Entonces, ¿cómo está todo interrelacionado? Entonces, para nosotros la piedra angular es el control de síntomas, y para el control de síntomas, en muchas ocasiones necesitamos fármacos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que ya venían diciendo anteriormente. La que sigue, por favor. ¿Sí? Necesitamos algunos medicamentos, y muchos de esos son medicamentos controlados. Dicho sea de paso, a los médicos no se nos enseñan cuestiones legales de los medicamentos. Uno lo tiene que ir aprendiendo en el camino, si es que le interesa, ¿no? Y es así como empecé a investigar un poquito acerca de qué pasaba con los medicamentos. Entonces, la Ley General de Salud, en el artículo 226, habla justo de los medicamentos, los estupefacientes.
y dice al final de esto de un medicamento estupefaciente que se establecen normas específicas para el surtimiento y desde la adquisición hasta que llega al paciente. Entonces, como yo me formé en Costa Rica, porque aquí no había cuidados paliativos cuando yo salí de la universidad, allí era muy fácil. O sea, es más, la morfina yo la fui a conocer en Costa Rica. Aquí en México no se nos enseñaba lo que era el manejo del dolor. No se nos enseñaban los opioides. Esas eran cosas para los anestesiólogos, no para los pediatras. Entonces, yo no tenía idea de lo que conllevaba el tener un medicamento de este tipo. ¿Sí? Y bueno, si hablamos de los principios básicos de la terapeuta farmacológica, ya lo estaban comentando anteriormente, ¿no? Conseguir confort, que sea algo, hace ratito preguntaban, ¿no? ¿Cómo compruebas que es seguro? ¿Cómo haces disminución de los efectos indeseables? Sobre todo en los niños, tan importante la cuestión de la vía oral, que sea sencilla de administrar, etcétera, ¿sí? Entonces, los niños planteaban diferentes retos. ¿Quién tiene hijos? Ok. ¿Alguna vez les ha tocado dar la medicina a un niño? ¿Es difícil? ¿Sí? Te les escupen. ¿Sí? Habrá unos raritos, como a una de mis hijas, que decían, sabe a chicle. ¿Sí? Por lo general, yo trato de probar los medicamentos. Y digo por lo general porque los jarabes me chocan. ¿Sí? Yo prefiero una inyección que un jarabe. Y ya no hablemos de los supositorios. Pero yo prefiero eso. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante que un medicamento sepa bueno, o bueno, que sepa lo menos malo posible. ¿Sí? Entonces, a veces para hacer la prescripción yo probaba los diferentes jarabes de paracetamol y ibuprofeno y el que a mí me sabía menos feo era el que yo prescribía. Interior. No, al otro lado. Ahí. Y otra cosa, muchos de los medicamentos que había solamente eran en formas inyectables, cosa que no nada más a los niños no les gusta, sino también a los adultos. Entonces era buscar estrategias para ver qué necesitamos. Fíjense ustedes qué interesante. Esta iniciativa que lanzó la OMS, fíjense desde cuándo, 2017, ya va a ser casi 20 años. El medicamento a medida de los niños. No tenemos medicamento para niños. Ya lo decían. Para nosotros en pediatría era como muy común que a los recién nacidos, a los prematuros, les mandáramos a preparar los diuréticos, que si la digoxina, que el sildenafil, pero nada más. ¿Saben qué se ha hecho desde este momento ahorita en esta iniciativa? Nada. Se lanzó la iniciativa y hasta ahí se quedó. ¿Sí? Entonces, ese objetivo, pues ahí sigue en el limbo. ¿Sí? Ok. Si hablamos específicamente del niño con cáncer, los estándares de calidad en salud nos dicen que para tener un buen manejo del niño con cáncer, o sea, como estándar de calidad, debemos de tener acceso a los medicamentos, ¿sí? Cosa que en muchos países no sucede. Aquí hablábamos, la Organización Mundial de la Salud, desde el 2010, lanza este formulario, que es un formulario para niños, ¿sí? De medicamentos esenciales, 240 medicamentos esenciales hasta los 12 años. Ya va en la novena edición, ¿sí? Se han anexado como unos 90 medicamentos más. Y ahorita nos vamos a ir así con estos son parte de los medicamentos esenciales que la OMS maneja para el control solamente del dolor. Ya no hablemos de otros síntomas que manejamos en cuidado paliativo. Solamente para el dolor. ¿Le das clics? Te vas, te vas, te vas. ¿Sí? Todos estos medicamentos, ahí, tiempo. Si se fijan, tengo en la parte inferior izquierda o derecha de su pantalla algunos logos. Son las instituciones que se supone que están estos medicamentos dentro del cuadro básico. Yo tengo 20 años trabajando en cuidados paliativos. Una sola vez mandé una receta para morfina, cuando en aquel entonces era el INSABI, ahora Seguro Popular y seguramente ahora va a ser IMSS Bienestar, y me lo regresaron. Doctor, esto aquí no hay. ¿Sí? O sea, iba con mi receta de código de barras, iba con todo. Eso aquí no lo vemos. Entonces, ¿sí? En el papel está, pero en la realidad no.
Y yo no curo con papeles, yo me enfrento a realidades. Entonces yo tenía que hacer más cosas, ¿sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, el metamizol, hay nada más en comprimidos y solución inyectable. Es decir, no tenemos formas orales en muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice paracetamol oral. El único que se tiene es la de las gotas. Entonces, si teníamos un niño que pesaba 40 kilos, pues nos sacábamos quién sabe cuántos goteros, ¿no? En una sola dosis. Lo que sigue. Tenemos un proceso migratorio. Gracias. La que sigue, por favor. Rapidito, rapidito. Más. Todo esto es lo que está en los libros, bueno, en los documentos. Esa que vieron era lo que tiene el IMSS, ¿sí? De lo cual ninguna de estas hay en una presentación, bueno, excepto el paracetamol y nada más, para manejo del dolor en niños. ¿Sigue? Hasta ahí. Entonces, Houston, tenemos un problema. Espérame, hasta ahí. Teníamos los niños y teníamos en aquel entonces algunos medicamentos como era la morfina de 30 miligramos en tabletas, ¿sí? Pero no teníamos formulación para niños. Hay ciertos medicamentos que están fuera de licencia de acuerdo a la FDA, ¿sí? Muchos de esos medicamentos tampoco eran aprobados para recién nacidos, pero nosotros teníamos los recién nacidos. Incluso la morfina era uno de esos medicamentos que no estaba aprobado para la FDA, a pesar de que en Estados Unidos, de que en Colombia, de que en Costa Rica, de que en España había morfina oral para los niños, en líquido. Nosotros no lo teníamos. Entonces, ¿alguien ha visto esta película? La decisión más difícil. Bueno, pues así me sentía yo, ¿sí? Tenía que tomar una decisión. Era no tener un control adecuado del dolor en los niños, ¿sí? O saber que ellos tenían por derecho acceso al control del dolor y a los cuidados paliativos, ¿sí? Ya había algunas publicaciones internacionales en donde hablaban de las fórmulas magistrales. Yo les decía que yo los farmacéuticos, bueno, cuando me formé como tecnólogo químico, en mi cabeza era que eran los que iban a hacer las preparaciones de las pastillas, de las cápsulas, que si el jarabe, que si la emulsión, pero iban a trabajar formulando eso. Los farmacéuticos, yo los conocí también en Costa Rica, porque aquí yo nunca vi en ningún hospital que hubiera un farmacéutico. De hecho, cuando yo llego a trabajar al Hospital Civil de Guadalajara, tampoco había farmacéuticos. El día que llega Chuy Galván era así como, tenemos un farmacéutico, ¿y qué va a hacer? ¿Va a ser el que lleva los control de los medicamentos? ¿Sí? Y empezamos a aprender qué era lo que hacían los farmacéuticos. Ahora que yo sé un poco más de esto, siento que nos faltan farmacéuticas en el hospital. ¿Sí? Cuando yo llego a Palía, yo estuve un tiempo en Palía, que fue cuando conozco a Ray, y también digo, wow, un farmacéutico aquí, pero seguramente lo tienen aquí para el control de la morfina, ¿sí? Pero afortunadamente Ray me enseñó que era mucho más que eso. Y entonces cada que se me ocurrían a mí cosas, le escribía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es uno de los WhatsApp, ahí verán, este es muy reciente, de, oye, ¿y qué onda con la interacción de los suplementos con los medicamentos? Y él siempre tiene las soluciones, ¿sí? Entonces me manda, búscate esto y así lo hacemos, ¿sí? Y bueno, entonces cuando teníamos el problema de los medicamentos, yo dije, pues, a ver, si nosotros aquí los partimos, los diluimos y se los damos, ¿por qué no hacerlo de una forma más estructurada y organizada? Entonces, mandémoslo a donde lo pueden hacer de manera más segura. Y es así que empiezo a hacer, estos eran mis libritos viejitos, no sé si alcancen a ver las fechas, seguramente no. En esta parte de acá, estos libros todavía los tengo, ¿sí? Ahí dice, se surten 3 frascos de morfina. ¿Qué sigue, por favor? Estos eran mis libros de control, porque yo decía, yo tengo que llevar un control estricto de esto, porque pues no estamos prescribiendo
chilaquiles, ¿sí? O sea, eran frascos de jarabe y literal, yo tenía un cajón con llave, porque mi sentido común me decía eso, porque nadie me lo dijo a mí. Entonces yo dije, yo quiero jarabes de 10 miligramos por mililitro, de 5 miligramos por mililitro, de 2,5 por mililitro y de 1 por mililitro, ¿sí? Y los tenía acomodados por colores. En las tapas les ponía yo un sello para yo poderlos identificar rápidamente. Y yo siempre le das un clic, por favor, dos clics. Entonces, ese cuadernito que ven ahí, también no sé si alcancen a ver la fecha, pero es más o menos 2006, 2007. Todavía lo tengo, es de mis reliquias, ¿sí? En donde yo anotaba a cada uno de los pacientes cuánto medicamento le dábamos. ¿A que sigue, por favor? Sí, lo mismo con la metadona. Éramos ricos y no lo sabíamos. ¿Sí? Estos eran los medicamentos que en algún momento llegamos a tener, ¿sí? Pero pues se nos acabaron. Entonces, como buenos mexicanos, ya te me fuiste, como buenos mexicanos, pues cuando la vida te da limones, pues hacemos limonada. Pero como somos paliativistas, pues hacemos limonadas fashion. Y como a lo mejor no nos funciona, pues nos tomamos el tequila. ¿Sí? ¿Qué sigue? Entonces, yo dije, desde hace casi 4 años, 5 años, no hay jarabe de morfina. Hace 3 años no tenemos morfina oral, ¿sí? Entonces, los niños siguen. Después del COVID, hubo COVID, más los niños que ya teníamos. No es que llegó el COVID y los demás se acabaron. Entonces, teníamos que tener estrategias para con estos niños, ¿sí? Entonces, yo dije, a ver, no tenemos tabletas. Y yo me acordé que en algún momento, en esas reuniones que teníamos los paliativistas pediatras, la doctora Lisbeth de Costa Rica me decía, mire, mijita, aquí usábamos la morfina en ámpula, ¿cómo se llama? En ampolleta. Bueno, no me acuerdo cómo decía. Y se las dábamos por boca a los niños. Es súper amarga, pero funciona. Entonces le escribo, doctora Lisbeth, no tengo morfina, ¿qué hago? Y justo me dice eso. Si se puede, si se absorbe, yo te apoyo, tú dime cómo le haces. También con Marisol Bustamante en Guatemala. ¿Sí? Ella me dice ahorita yo ya no estoy en paliativos, pero déjame ver qué me dicen mis colegas. Ahorita que escucho al de Ecuador, digo, no soy la única loca. ¿Sí? Entonces dije, va, hagámoslo. Entonces, por favor, no hagan esto en sus casas, necesitan supervisión de alguien que sepa hacer las cosas, ¿sí? Y como les digo, ahora me veo de este otro lado. Ante la falta de medicamentos adecuados para niños, pues nosotros nos hemos tenido que adaptar. Yo tengo niños con infusiones de opioides que para hacer los destetes, en algún momento los teníamos que pasar a la vía oral, pero no teníamos vía oral. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que teníamos, que en este caso son parches, pues los partíamos. ¿Sí? Ahí dice hasta 32, ¿le das otro clic, por favor? Pero la realidad es que hemos tenido hasta 64 avos, porque tenemos bebés de 800, 900 gramos que tenemos que hacer destetes. ¿Sí? El que sigue. El que sigue. Entonces, fue así que dijimos, tiempo, tiempo, vamos a ver qué hacemos con la morfina. Y entonces, no veo a Kevin por aquí, sí, pero Kevin afortunadamente también me sigue la corriente. Sí, y yo le dije, Kevin, quiero ver si esta morfina la podemos preparar en jarabe para dársela a los niños. Y fue así que la mandamos preparar. Y entonces estábamos expectantes a ver qué iba a suceder con la morfina. ¿Verdad? Y funcionó. ¿Sí? Entonces dijimos, va, de aquí la hacemos. Pero después vimos que tenía mejor efecto si no la mandábamos preparar. Si la agarrábamos directamente del ámpula, la diluíamos con solución glucosada y se la dábamos a los niños. ¿Sí? Entonces ya, a manera de reflexión final, ¿qué tenemos? ¿Sí? El uso de los fármacos en cuidados paliativos de niños de manera inequivocada está unido, ¿sí?, a las fórmulas magistrales. No tenemos presentaciones de muchos medicamentos. ¿Sí? Ahorita hablaban del baclofeno. Para nosotros es un caballito de batalla, entre muchas otras cosas, ¿no? La gabapentina, muchos de los anticonvulsivantes, bueno, N cantidad de cosas, ¿no? Y por lo tanto es un pilar fundamental para nosotros. Tenemos muchos retos, ¿no? Desde la venta de los medicamentos apócrifos,
como ahora esta situación del fentanilo, que por favor alguien les explique a las autoridades que el fentanilo de uso recreativo es completamente diferente al fentanilo que tenemos. Eso ha retrasado mucho, eso ha retrasado muchísimo que los niños y las personas que están sufriendo tengan acceso. Hay casi 3 años en donde no podemos acceder a obtener, los nuevos médicos que quieren prescribir medicamentos, no pueden acceder a tener un recetario de opioides porque está, a mí me dijeron, este es chisme, no lo sé, que el ejército toma esto, la Guardia Nacional toma esto y ellos están decidiendo a quién darle y a quién no darle. Entonces tenemos parado mucho de eso porque está parado. Entonces que por favor alguien les enseñe de esto. El hecho de tener las fórmulas magistrales para nosotros era como regresarles un poquito del poder en relación a su enfermedad. Disminuir estas posibilidades de errores en la dosificación, porque teníamos mamás que eran alfabetas. Entonces era más fácil si nosotros le dábamos una jeringa marcada y que decirle, todos los días le vas a dar esto, que decir, y pártela un cuarto de tableta, y la vas a machacar, y la vas a diluir, y le vas a poner agüita, y de esa agüita le vas a dar, ¿sí? Y vamos a tener muchos más problemas de dosificación. Sabemos que el uso racional de medicamentos va de esto, desde la prescripción, dispensación y administración. Entonces, sabemos cuál es el uso adecuado y cuál es el uso inadecuado. ¿Sabe? Entonces, ¿estamos haciendo un uso irracional? Estoy como el meme, o sea, sí, pero no. Sí. O sea, sí sé que estoy haciendo las cosas de la manera que no es la adecuada, pero no tengo opciones. Entonces, prefiero estar supervisando de cerca a los niños, pero saben que tienen un dolor, como lo comentaba hace ratito la doctora Violeta. Las mamás te dicen, déselo. O sea, si es lo que hay, déselo. ¿Sí? Que no es lo adecuado, pues no. Hay que educar, 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 educar a todos los niveles, ¿sí? Sobre el manejo del dolor en los niños, lo que es la opiofobia. Hay que hacer estos puentes de comunicación entre los farmacéuticos y los médicos. Por favor, inviten a los médicos a congresos para que sepan todo lo que ustedes pueden hacer por los pacientes. No lo sabemos, de verdad que no lo sabemos, ¿sí? Cuando hagamos este tipo de cosas, digo, no es una recomendación que yo estoy haciendo que hagan cosas locas como las que yo hago, pero hay que estar hipervigilantes. Hace ratito preguntaban, ¿y cómo sabes que está funcionando? Bueno, porque yo estoy del otro lado, porque yo soy la que está haciendo las cosas y yo soy la que veo clínicamente al niño. No tengo estudios de medición de picos de flujo, no tengo nada de eso. Clínicamente es lo que yo estoy viendo. ¿Nos faltan? Sí, nos faltan. Sí. Es importante saber que al tener un trabajo en conjunto, podemos brindar calidad de vida, control del dolor y control de síntomas. Y para mí esta es la reflexión final. ¿Le das un clic? Todavía el Estado, los médicos, los farmacéuticos y la población en general les quedamos debiendo mucho a los niños, algo que por derecho les corresponde, que es el alivio al dolor y los cuidados paliativos. 2 minutitos. Esto quiero hacer un agradecimiento muy especial al principio de mi declaración de no conflicto de interés. Algunas de esas personas que le han ido abonando un poquito a esta deuda, en este caso para nosotros es Farmacia Vidrio, el señor Víctor, porque receta que yo le mando, receta que él nos surte, si la familia no puede pagarlo, ¿sí? Él se encarga de que el medicamento lo tengan los niños. Nuestros niños, gracias a ellos, ellos fueron de los primeros que empezaron a tomar los jarabes de morfina preparados por Farmacia Vidrio, ¿sí? Pudieron tener una mejor calidad de vida.